María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy viernes 24 de julio. Hoy la Iglesia Católica celebra la memoria libre de San Charbel, el santo libanés. Yo los invito, mis hermanos y mis hermanas, a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y se roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Este da fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy viernes 24 de julio. Como les repito, hoy la Iglesia Católica celebra la memoria libre de San Charbel, el santo libanés. Le pedimos a Dios que por intercesión de San Charbel, los deseos de nuestro corazón se hagan una realidad. Mis hermanos y mis hermanas, en este viernes continuamos la lectura del capítulo número 13 del Evangelio de San Mateo. Recordemos que en este capítulo encontramos el tercer discurso de nuestro Señor Jesucristo que aparece en el Evangelio de San Mateo. El primer discurso es el discurso evangélico, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Se conoce también como el Sermón de la Montaña. El segundo discurso es el discurso apostólico o misionero que se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. El tercer discurso es el discurso parabólico, que está en el capítulo número 13 en adelante del Evangelio de San Mateo. Los otros dos discursos, el eclesiológico del capítulo 18 y el escatológico en el capítulo 24. Hoy hemos escuchado, mis hermanos, los versículos de el 18 hasta el 23, que es la explicación de la parábola del sembrador. La homilía la hace hoy nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos que dentro de este capítulo 13 del Evangelio de San Mateo hay solamente dos parábolas que tienen interpretación o que tienen explicación por parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La primera parábola es la parábola del sembrador, que está en el capítulo 13, versículos del 4 al 9, y su explicación está en el versículo 18 al 23. La segunda parábola que tiene explicación es la parábola de la cizaña, que está en el capítulo 13, versículo del 24 al 30, y su explicación o interpretación la encontramos en el versículo 36 hasta el 43. Recordemos también algo antes de entrar en esta parábola o en esta explicación, de que el Señor Jesucristo en este capítulo dice una parábola, después el Señor Jesucristo explica por qué habla en parábolas y después da la explicación de la parábola, en este caso la parábola del sembrador. Si nosotros ponemos nuestros ojos en el siguiente corpus bíblico,
vamos a ver que el Señor va a lanzar tres parábolas. La parábola de la cizaña, la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura. Posteriormente el Señor va a dar una explicación diciendo por qué habla en parábolas para después el Señor interpretar esta parábola, en este caso la parábola de la cizaña. Pero la que hemos escuchado hoy es la explicación de la parábola del sembrador. Para poder entrar de lleno en esta explicación, vamos a leer la misma parábola, no es algo muy extenso, entonces lo podemos hacer. Decía, salió un sembrador a sembrar y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. La primera semilla a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Segundo, otras cayeron en pedregal, donde no tenía mucha tierra y brotaron enseguida por no tener profundidad la tierra, pero en cuanto salió el sol se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Tercera, otras cayeron entre espinos, crecieron los espinos y las ahogaron. Cuarta, otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una del 100, otra del 60, otra del 30. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora el Señor nos va a dar la explicación. Vea el versículo 18 lo que dice. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. ¿Con quién está hablando nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Con sus apóstoles, con sus discípulos, dice el versículo 10. Acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió, a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Ahora dice el versículo 18, ustedes, a aquellos que se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, el Señor Jesucristo les va a dar la explicación de la parábola. Ustedes, ¿y quiénes son esos ustedes? Pues nosotros que estamos escuchando hoy esta explicación o interpretación de la parábola del sembrador. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. La primera era la que cayó a lo largo del camino, vinieron las aves y se las comieron, dice el Señor. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. Es decir, el que oye la palabra pero no la entiende, no la comprende. ¿Cuántas personas están así? Que leen la palabra y están como embotados, pasan por el texto y el mismo texto una y otra vez y pareciera que el maligno les roba lo que ha leído porque no queda en su corazón. Para que se la aprendan de memoria, sin embargo no la comprenden, no la entienden. Eso sobrepasa, perdónenme, que yo le diga mucho a nuestros hermanos separados. Yo tuve la oportunidad una vez de hablar con un pastor protestante que los quiero y los respeto mucho porque aman a nuestro Señor Jesucristo y todo el que ame a nuestro Señor Jesucristo es amigo mío. Entonces, pues mis respetos por ese amor que le tienen al Señor. Pues les oro al Señor, le oro al Señor para que verdaderamente lo conozcan de verdad, que abran su corazón y que conozcan la verdad plena, revelada por Dios a través de la Iglesia Católica. Sin embargo, mis hermanos y mis hermanas, yo estaba hablando con este pastor y entonces al final el pastor me dijo, padre, por favor hágame una oración, pero una oración bíblica, padre. Y entonces como me dijo una oración bíblica, pues yo empecé a rezar el Magníficat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y el hombre me dijo, no, padre, no me recen, óreme por favor con la Biblia. Yo le dije, pastor, pero si le estoy rezando con la Biblia, estoy repitiendo 10 versículos bíblicos que están. Me dijo, no, padre, eso es un rezo católico, eso no puede ser una oración bíblica. Y entonces lo llevé a la Biblia, San Lucas capítulo 1, versículo 46 al 56. Cuando este hombre vio ahí el cántico de la Virgen María, este hombre, no sé si todos serán iguales, no lo creo, pero este hombre hizo así y dijo, yo nunca había pasado por este texto al lado de la Biblia. Yo vi como que su mente le hizo así, como que un maíz pira, se estalló en ese momento, se abrió su inteligencia y es lo que el Señor hizo con los apóstoles. Vea qué interesante esto. Lucas capítulo 24, versículo 45. Y entonces abrió sus inteligencias
para que comprendieran las Escrituras. ¿Las habían escuchado? Sí. ¿Estaban familiarizados? Sí. ¿La comprendían? No. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Abrió sus inteligencias, Lucas 24:45, para que comprendieran las Escrituras. Hay un santo, San Agustín de Hipona. San Agustín dice que él leyó la Sagrada Escritura y al leer la Biblia lo hizo de una manera muy humana y entonces se decepcionó realmente al leer la Sagrada Escritura, porque San Agustín se creía, pues, lógicamente, una mente brillante y metido en el mundo, entonces, pues, sencillamente no. Pero cuando San Agustín se convierte a nuestro Señor y empieza a leer la Sagrada Escritura, se cumple en él que la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, es como un hombre que saca tesoros, tesoros, tesoros. Eso sucede. Usted la empieza a leer y la empieza a ver con los ojos de Dios y empieza a descubrir y a sacar y a sacar y a sacar y a sacar cosas profundas cuando usted verdaderamente se deja guiar por el Señor. Pero si usted la escucha y no la entiende, es como si el maligno viniera y robara, arrebatara lo sembrado en su corazón. Y usted es aquella semilla que cayó a lo largo del camino, que vinieron las aves y se las comieron. Las aves de rapiña. Desde el Antiguo Testamento nosotros escuchamos esta expresión de las aves de rapiña, las aves que quieren robarse la bendición de Dios. Le voy a leer un ejemplo. El libro del Génesis capítulo 15, que es el pacto que hace Dios con Abraham. Y dice que Dios le dijo a Abraham que trajera una serie de animales e hiciera un altar. Génesis 15, versículo 9. Y dice el versículo 11: las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham las espantó. Abraham las espantó porque estas aves se querían robar el altar que había hecho Abraham para Dios. Y después de que Abraham espantó estas aves, entonces vino la presencia de Dios y Dios hace una alianza con este hombre y este hombre una alianza con nuestro Dios, y eso es bien interesante. Entonces el que escucha la palabra de Dios y no la entiende, vienen las aves. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues espantarlas, que se vayan, para que no se coman, no se roben, no arrebaten lo que ha sido sembrado en nuestra vida, lo que ha sido sembrado en nuestro corazón. Es lo que nos dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia de Jerusalén dice: la interpretación de la parábola identifica a los hombres unas veces con los terrenos y otras veces con la semilla, de mejor o peor calidad, dice la Biblia de Jerusalén. En este caso, la semilla que cayó en el terreno, es decir, a lo largo del camino, vienen las aves y se roban lo sembrado. ¿Quiénes son esas aves? El maligno, que arrebata lo sembrado en su corazón, y este es el que fue sembrado a lo largo del camino. Ahora el Señor continúa con su explicación, o continúa con su homilía. Dice el Señor: otras cayeron en pedregal. Vean qué interesante esto, en pedregal. Entonces explica el Señor en el versículo 20: el que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría. Es decir, el primero oyó la palabra, sí, pero no la entendió, no la guardó en su corazón. Recordemos que la Virgen María nos enseña a escuchar la palabra, guardarla en su corazón. Lucas 2:19 y 2:51. Hay otros que oyen la palabra de Dios y al punto la reciben con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante. Y cuando se presenta la tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. Es decir, aquellos que queremos ser servidores de la palabra, tenemos que saber que hay una persecución que se levanta por la misma palabra. ¿Cuántas veces hemos querido predicar, evangelizar y no hemos podido hacerlo porque hay una persecución tanto al interior de la iglesia como por fuera de la iglesia? Lo que diría la teología ad intra o ad extra de la vida eclesial.
Entonces tenemos que saber que la tribulación viene. Y si nosotros no estamos, mis hermanos, con los ojos abiertos, sabiendo que viene una tribulación, que el mismo Señor Jesucristo ya la ha dicho, el mismo Señor Jesucristo ya lo ha explicado, hay una tribulación, hay un crisol por el cual tenemos que pasar todos aquellos que querramos vivir en santidad o que querramos predicar la palabra del Señor. Entonces, cuando venga esa tribulación, sencillamente esa semilla que no tiene raíz se va a secar. El Señor lo va a decir de una manera muy bonita. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener profundidad de tierra. Pero en cuanto salió el sol, se marchitaron. Vea qué bonito esto. Las aves de rapiña eran los demonios que se roban lo arrebatado. El sol, en este caso, son las persecuciones. Cuando salió el sol se marchitaron y por no tener raíz se secaron, dice el Señor. Nosotros podemos leer en algunas partes del Evangelio, sobre todo el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 11, que el Señor, después de dar las bienaventuranzas, nuestro Señor Jesucristo dice una bienaventuranza que es sumamente hermosa, mis hermanos. Dice el Señor: bienaventurados cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Y esa es la clave. Si hablan mal de ustedes, si los persiguen, si los injurian, si le hacen la vida imposible, desde que sea por Jesús, somos bienaventurados. Y así es por nuestros propios errores, nuestros propios pecados, nuestras propias debilidades, pues ya es diferente. Pero si es por Jesús, hermanos, somos bienaventurados. ¿Qué tenemos que hacer? Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, no aquí en la tierra. Ya lo va a decir después el Señor, que también vamos a recibir una recompensa aquí, pero nuestra recompensa será en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Es decir, si estamos sufriendo persecuciones por el reino, por Jesús, por el amor, por la palabra, por llevar la evangelización, Dios nos está elevando nosotros a la categoría de profetas. Somos profetas para el Señor. De la misma manera persiguieron. Y Lucas lo dice de otra manera. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, nos va a decir a nosotros esta misma palabra, pero de otra manera, cuando habla de los ay de ustedes. Lucas 6:26. Ay, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Como diría mi mamá, la señora Mercedes Ballesteros, diría mi mamá: alábate, pato, que mañana te mato. Ay, cuando todos los alaben, cuando todos hablen bien de ustedes, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Es decir, cuando hablen mal, ustedes son profetas y lo hacen por amor a Dios, y hablan mal de ustedes, son profetas. Pero cuando todo el mundo hable bien, cuidado, que se enciendan las alarmas: danger, 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 peligro, 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 porque asimismo trataron sus padres a los falsos profetas. San Marcos, en el capítulo 10 de su Evangelio, versículo 28 en adelante, nos va a decir a nosotros, mis hermanos, algo acerca de la persecución, sobre todo en el versículo 30. Dice el Señor: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora, al presente, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero la vida eterna. Vea qué bonito esto. Las persecuciones son propias del Evangelio, de la evangelización. Las persecuciones son propias de la misión. Si a usted lo están persiguiendo, si el sol está saliendo en contra suya, si usted en este momento está pasando por dificultades, no se preocupe. Ciméntese en Jesucristo, porque si usted deja
que esa persecución lo quite a usted del camino, le haga secar la semilla que ha crecido. Usted es aquella semilla sembrada en pedregal. San Pablo también lo va a decir. Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Las persecuciones son propias del reino. Entonces dice el Señor, por no tener raíz en sí mismo, sino que es inconstante, y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. El tercer terreno, nos dice el Señor, aquellos que cayeron en medio de espinos. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Había dicho el Señor, crecieron los espinos y las ahogaron. ¿Quiénes son los espinos? Las preocupaciones del mundo y la seducción de la riqueza. Entonces vea, las aves, los demonios, las persecuciones, el sol, los espinos que crecen son las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas. Recordemos que toda persona que quiera predicar la palabra del Señor tiene tres enemigos que se llaman las tres Fs enemigas de los predicadores: las faldas, la fama y la fortuna. Esas tres Fs hay que saberlas trabajar, alejarlas de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor dice que estas preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan a aquella semilla, ahogan a aquella palabra y entonces queda sin fruto. ¿Cuál de estos terrenos somos nosotros, mis hermanos? Algunos dirán, no, Padre, es que el enemigo a mí siempre me roba todo, Padre. No, Padre, es que yo estoy asustado por la tribulación y la persecución, Padre. Es que hasta los amigos y enemigos, Padre, es que hasta los creyentes o los ateos, Padre, me están persiguiendo. Yo no sé qué hacer. Sosténgase en Jesucristo. O algunos dirán, no, Padre, yo no quiero perder. No quiero, Padre, yo quiero sueños con riqueza. Sueño es, Padre, con las seducciones del mundo. Me encantan los gozos del mundo. Entonces, usted está en alguno de estos terrenos. Sin embargo, el Señor nos propone a nosotros un cuarto terreno, que ojalá que nosotros estuviésemos ahí. Dice el Señor en este cuarto terreno, que aquellas que cayeron en tierra buena y dieron fruto del 100, del 60 o del 30, va a decir el Señor. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Vea, primero el que oye y no la entiende, ahora el que oye y la entiende. Este sí que da fruto y produce unos 100, otros 60 y otros 30. Y va a terminar diciendo el Señor, el que tenga oídos que oiga. Ojalá que nosotros seamos esa tierra buena como la Virgen María, que recibió la palabra, la escuchó y dio fruto, y fruto en abundancia. Y que demos frutos al 100, al 60 o al 30. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Libéranos, Señor, con la fuerza de tu Espíritu, de nuestra superficialidad y constancias e idolatrías, para que fructifique tu palabra en nuestro surco. Gracias porque sigues hablándonos hoy y descubriéndonos tu voluntad en signos y en parábolas. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy viernes 24 de julio. Recuerden que hoy la Iglesia Católica celebra la memoria libre de San Charbel. ¡Qué gran santo! San Charbel, que por su intercesión los deseos de nuestro corazón se hagan realidad. Y que nosotros seamos tierra buena para coger esta palabra, esta semilla,
y dar frutos y frutos en abundancia. Mis hermanos, antes de irme, yo les quiero recordar las 3 cositas que les he venido recordando. Primero, los invito a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página ustedes encontrarán una tiendita donde encuentran los artículos religiosos u objetos de piedad para su crecimiento espiritual, para su piedad popular. Hay gente que ha dicho: padre, yo quiero el libro con el que usted reza, el rosario, padre, quiero alguna imagen, padre. Entonces ahí la pueden comprar. Si usted no puede comprar por internet porque no tiene la manera de hacerlo, entonces les dejo este número de WhatsApp de la librería Ángel, y a través de este número usted puede hacer sus pedidos, que se les hace llegar a cualquier parte del mundo. Segundo, mis hermanos, les recuerdo, por favor, suscríbanse a mi canal. Recuerden que ya iniciamos con esta señal de evangelización 24 horas al día, 7 días a la semana. Necesitamos que ustedes estén suscritos al canal. No me abandonen con la suscripción. Tercero, mis hermanos, les pido también, por favor, únanse a la campaña $1 para la evangelización. Recuerden que producir 1 minuto de evangelización al aire equivale a $1. 1 minuto es $1. No repetirlo, no, mis hermanos, cuando lo hacemos en vivo, sino producirlo. Grabar como este programa y otros programas que hemos podido grabar. 1 minuto vale $1. Entonces yo le digo: ¿cuántos minutos quiere usted apadrinar? ¿Cuántos minutos quiere usted amadrinar? ¿Con cuántos minutos se quiere usted comprometer? Padre, yo quiero 1 minuto en mi vida. Bueno, dóneme $1 una vez en su vida. Pero si quiere apoyar más esta obra, pues comprométase con un poco más. Recuerden, 1 minuto, $1. Únase a esta campaña, $1 para la evangelización. Frente a este proyecto, mis hermanos, estamos en una señal de prueba. Ya lo arrancamos, ya lo iniciamos, mis hermanos. Hemos creado una parrilla de programas muy hermosos, donde hemos tratado de transmitir algunos programas que ya tenemos hecho, crear algunos programas que tenemos en mente y en el corazón, que lo ha puesto el Señor. Pero es bien importante que sepan esto: algunos programas ya no van a tener notificaciones por YouTube, porque hay gente que dice: padre, es que el rosario no me llega la notificación. Claro, no le llega la notificación porque el rosario se reza en vivo, y entonces al rezarse en vivo, pues no queda grabado, sino sencillamente se transmite. Y usted tiene que unirse a la señal en vivo a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 7 de la noche y a las 12 de la noche, para que recemos juntos el Santo Rosario. Padre, que no me llega la notificación de la coronilla porque la estamos rezando en vivo. Tiene que unirse a la señal en vivo a las 3 de la tarde y a las 3 de la mañana. Padre, que no me llega la notificación de la buena nueva. Entonces tiene que unirse a las 10 de la noche para que recemos las completas y la buena nueva. Ahora, hay algunos programas que se van a transmitir, y después de transmitirlos se van a publicar para que ustedes pues puedan repetirlos, verlos, rezarlos, como el caso de la buena nueva, entre otras oraciones. Pero no todos los programas tienen notificaciones. Recuerden visitar el link cuando dice en vivo, entrar y unirse a los horarios correspondientes que ya estamos acostumbrados, para que recemos juntos el rosario, la coronilla, las completas, la buena nueva y las diferentes actividades y programas que el Señor nos ha regalado. Gracias, mis hermanos, por su atención. Ahora reciban, por favor, la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Por favor, recen por mí y recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.